Buenos días a todos. Vamos a continuar con las pláticas, con las charlas. Hoy vamos a hablar sobre el anarquismo contemporáneo, este, lanzando una introducción en qué es el anarquismo. Y ese va a ser el tema de hoy. Este, pues le damos la palabra al maestro William. Sí, muy buenos días tengan todos ustedes, señoras y señores, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta transmisión. La pregunta de Pepe, ¿qué es el anarquismo? Y que está relacionada con muchísimas actividades políticas que están ocurriendo actualmente en el mundo, es una pregunta muy fundamental, porque si alguien ha considerado, muchos más bien desconocen o están desinformados, el anarquismo contemporáneo sigue siendo una doctrina vigente. O sea, si ustedes me preguntan por el nombre, el título de un grupo anarquista, la mayoría de jóvenes rebeldes, contestatarios, hay en todo el mundo. En Grecia, en Canadá, en México y en otros países muy importantes. Siempre ha habido esa resistencia, digamos, activista de parte de los pensadores que están basados en Bakunin, en Proudhon, que podríamos decir que son los ejemplos, aunque no son los únicos. Europeos hay muchísimos, sobre todo en Alemania, y ahí nacen bastantes. Hay también, recuerdo, en Ucrania a un gran pensador anarquista, que por cierto conoció de joven a Carlos Marx. Y bueno, hay infinidad de grupos. Esta doctrina ha pervivido pese a las represiones de los estados, de los ejércitos, de la policía. No escondido, no refugiándose, sino al contrario. Ahora, irónicamente, siguen combatiendo en las mismas redes sociales. En estas que ustedes nos están ahorita viendo, ahí están. Busquen ustedes a los anarquistas de hoy en cualquier país, repito, y va a ver que ahí están, con sus discursos incendiarios, con sus razonamientos tácticos, con su cultura, porque tienen una cultura política que también incluye al Marx, al Carlos Marx. El primero fue anarquista. Antes de que se le calificara o se le considerara comunista o socialista, Marx fue primero anarquista. Incluso convivió, fue muy amigo entrañable de Bakunin, con el cual tuvo muchas coincidencias al principio y luego hubo diferencias, mas sin embargo ellos tuvieron una amistad muy entrañable, pero sobre todo una coincidencia ideológica en cuanto a la necesidad de liberar a los obreros y campesinos del siglo XIX, de su época, de toda Europa y de todo el mundo. Habría que liberarlos de la esclavitud laboral que les impuso el capitalismo. Entonces, el capitalismo es un pensamiento, es una doctrina, es una actitud, es una bandera y está, repito, presente en las luchas. Más ahora con la amenaza, ya no latente, sino real, de un fascismo anglosajón, de un fascismo norteamericano, que eso es lo que implica el nuevo orden mundial. El de matar, saquear todos los recursos del mundo para que todo ese poder sea concentrado en un solo imperio que está en feroz competencia con el de China y con el de Rusia, en un nuevo orden tripolar de disputa, de guerra, de negociaciones, sobre todo de muerte y de despojo. Entonces, los anarquistas hoy son más valiosos que nunca, porque si antes en el siglo XX se dice que fracasó el proyecto comunista al caer simbólicamente los muros de Berlín en 1989 y surgir nuevas fuerzas políticas en el mundo, los liberales, neoliberales, los conservadores, los ultraderechistas, y una fuerza que también surgió, los neonazis, en Berlín, por ejemplo. Pero también surgieron los grupos anarquistas, sobre todo en Alemania y en otros países, no nada más del primer mundo, sino también del llamado
tercer mundo, ¿verdad? Un mundo subalterno. Bueno, pues esa es la importancia y esa es la respuesta que puedo dar momentáneamente sobre el anarquismo. Gracias, maestro. Pues sí, yo pienso que los anarquistas, a través del tiempo o a través de la historia de ellos como una parte de la sociedad que está en contra de un gobierno, de un estado, han aprendido a moverse en una sociedad. Entonces, han acumulado, yo pienso, mucha experiencia en cuanto a resistencia, en cuanto a ataque al Estado, al gobierno. Y a través de esa historia que ellos han cultivado, pues han mostrado todos sus tácticas, ¿no? Para llegar a un objetivo. Entonces, pienso que a mí me sorprende mucho ver fotografías anarquistas reales que fueron en los años 70, 80, sus rostros, o sea, realmente unos combatientes, ¿no? Pero a otros niveles, otros extremos. Por ejemplo, no como los guerrilleros, no como los revolucionarios, sino ya es un nivel más alto, yo pienso, de combate o de lucha, porque se le ven sus rostros a estos anarquistas. Sí, tocas otro punto muy sensible del tema de hoy sobre el anarquismo contemporáneo, y ese es precisamente el uso de la violencia, ¿no? Sí, hubo grupos anarquistas o personajes anarquistas. El hermano de Lenin, Alexander, fue anarquista, participó en un atentado en contra de un zar y al ser apresado fue ejecutado. Intentó con un grupo de amigos anarquistas, compañeros, camaradas, matarlo, no lo logró. Sin embargo, en el siglo, a finales del XIX, sobre todo ya a principios del XX, hubo muchos atentados perpetrados encabezados por anarquistas. Algunos lograron su objetivo y otros no. Los agarraron, los mataron, los encarcelaron, los desterraron, los masacraron. Prácticamente a la mayoría. Bueno, pues estos anarquistas ya no están de moda. Ellos entendieron que esta actitud suicida, más bien era suicida tipo kamikaze japonés, ¿verdad? De que el piloto mediante su avioneta o avión entrega la vida, ataca un punto estratégico del enemigo. Ellos entendieron esa inutilidad y esa conciencia que también les dio, digamos, en el fondo su respeto, su amor por los demás, porque también luego a veces pasaban a dañar a varios, sí, porque también colocaron explosivos. Eso ya no existe en el anarquismo. Como señalaba perfectamente Pepe, ahora ya son, digamos, ellos ya son amantes del pacifismo. Ya la bandera que ellos elevan en sus protestas, pues es de respeto, repito, por la gente explotada. Por la clase burguesa, la clase capitalista no siente ningún respeto ni ninguna consideración. ¿Por qué? Por su calidad de explotadores, a la cual no han querido renunciar ni van a renunciar nunca. Y eso lo sabe un anarquista. De tal manera que el anarquismo, repito, ahora ya también trabaja con las redes sociales, con la tecnología digital. Entendió que también ahí hay un terreno de pelea, de disputa en contra de la burguesía que nos está dominando. Porque si alguna de las armas tiene el capitalismo y el nuevo neonazismo, iba a decir una redundancia, bueno, el neonazismo, un arma letal que domina todo el mundo. Y no es nada más
los billones de dólares. No nada más son sus triunfos electorales. No son sus bancos, Wall Street. No, es la propaganda. Los gringos son unos genios de la propaganda. Aprendieron muy bien el ejemplo de Goebbels, del nazi que sirvió como jefe de los medios de comunicación a Hitler. Este señor, estos señores gringos, especialmente Elon Musk, no es un aprendiz cualquiera. Ha aprendido todo lo que se refiere al manejo de la comunicación en gran parte del mundo. Yo diría que 60-70% en cuanto a propaganda, todo el mundo está dominado y invadido por los Estados Unidos. Esa es una de sus más grandes fuerzas. De ahí que el anarquismo emerja también para combatirlo en las redes sociales, porque ahí está otra arma letal de parte del neonazismo norteamericano. Y hay muchos más ejemplos que podríamos ir comentando en el transcurso de esta plática. Sí, maestro, ahorita que mencionó a Elon Musk, yo vi un video donde hay un encuentro de Milei, el presidente de Argentino, y Elon Musk, y están en un salón muy lujoso y llega Milei y Elon Musk se pone muy contento y lo abraza y se abrazan y después le dice: te tengo un regalo para ti, y abre un estuche grande y saca una motosierra muy lujosa que parece de platino o de plata, y la muestra, la levanta, la sierra, la motosierra, y yo me preguntaba qué simboliza eso, o sea, ese levantar una motosierra, y no se distingue bien si la prendió o no, pero eso qué significa o qué mensaje quiere dar con eso, ¿no? Porque eso me causó así un poco. Sí. Pues sí, tiene una simbología nazi, Pepe. La motosierra, pues, es una herramienta muy cortante, muy afilada, muy peligrosa. A mí me pareció esa entrega de la motosierra, aparte de que sirve para decir todos los recortes que estás haciendo de empleados en el gobierno de Estados Unidos y lo que yo estoy haciendo en Argentina con muchos otros empleados, funcionarios en Argentina, o sea, ese corte tajante, brutal, está de alguna manera simbolizado, como le dices acertadamente, por una motosierra, que es más peligrosa y más filosa que un puñal, que un cuchillo, que una navaja, que un bisturí, pero equivale a ese bisturí que usaban los nazis en los laboratorios en Polonia para tasajar la carne viva del pobre judío, inocente judío, niño, mujer, hombre, anciano, y abrirle el canal. ¿Para qué sirve el filo de una arma, un puñal? Pues para tasajar. Y esto también me lleva a mí, porque es una herramienta verdadera, útil, práctica, que se ocupa en la empresa Tesla. ¿Con qué crees que cortan el acero de los carros eléctricos Tesla? Con una motosierra. ¿Sí? No se puede de alguna manera hacer un carro si no tienes una motosierra y cortas todas las toneladas o las superficies de acero con una motosierra. Hay sierras también grandes, gigantes, tipo grúa, que también cortan, pero la motosierra es para eso. ¿Qué significa? Incluso que si un obrero se descuida tantito, ahí se vuela una mano, un brazo, o se mata solito con la motosierra porque es muy fuerte, tiene mucha potencia, mucha energía. Para el nazismo, ese es un símbolo de ataque, ¿sí? Directo a la yugular, directo al pecho, a la mano del enemigo. Por eso es que Elon Musk la blande, la sube, así como hizo su señal nazi en la toma de posición de Trump, así hace con la sierra. O sea, es evidente y Milei no se queda atrás. Por cierto, esto da pie a la aclaración simbólica, al análisis simbólico de la motosierra, también da lugar
a denunciar, a revelar que Milei no es anarquista, libertario, como él se ostenta, así llegó, con esa imagen escandalosa, estridente, que vamos a acabar con los ricos y con los funcionarios corruptos. No es cierto, él no es un anarquista libertario. Si algo no sabe él, es que es una doctrina política que no se ha superado en la historia de la humanidad, supera el comunismo y el mismo socialismo, que no supere al neoliberalismo y a todas las ideologías de derecha, religiosas, lo que sea, no es verdad. O sea, el anarquismo, por la pureza de sus ideas, por la idea que tiene de libertad humana, no la iguala ninguna doctrina política hasta hoy en el mundo. Ha mantenido ese concepto compacto, salido de Marx, de Bakunin, de Proudhon, de otros, de que la libertad es irrenunciable, que la libertad es la aspiración. Bueno, hasta en su tratado teológico sobre el Estado, Spinoza, un hombre espiritual judío, hablaba de que la única aspiración de un Estado es desaparecer. Debe desaparecer el Estado para que realmente haya libertad sobre la tierra. Dice Spinoza, un teólogo judío. Si el Estado no desaparece del horizonte histórico, nunca habrá libertad para el ser humano, para la humanidad. Entonces, Milei es un fantoche, es un fanfarrón, es un cómplice, es un miserable al servicio de Trump y de su amigo Elon Musk. Sí, maestro. Pues sí, ahorita quería un poco elaborar una pregunta sobre la sociedad y relacionarlo un poco con esto de los poderes del Estado. Por ejemplo, la pregunta es, ¿quiénes son los responsables de las sociedades descompuestas? O sea, de que las sociedades se vayan descomponiendo su estructura y sus organismos, su población. Porque si el Estado, por ejemplo, tiene los recursos económicos para poder desarrollar una sociedad y no lo hace, ¿sí? Pues el responsable directo pienso que es el propio gobierno. Por eso yo pienso que la protesta y la lucha en contra del gobierno desde grupos anarquistas, pues precisamente fueron, ¿no?, una de esas causas, ¿no?, de rebelión o al grado de radicalizarse, ¿no? Claro. Pues fíjate que es ejemplo máximo de la lucha por la libertad y por la democracia, porque sí existe la buena democracia, pero diría Noam Chomsky, la democracia al estilo anarquista, no al estilo burgués ni al estilo comunista, no, porque suelen ser muy autoritarias, muy verticales y terribles, no. La anarquista es la más limpia y la más pura de las manifestaciones de la democracia humana como categoría política, pues. Sin embargo, hay otros puntos que tú mencionas y que es importante también de alguna manera subrayar. Digo, ¿hasta qué punto fue trascendente? Todavía lo podemos leer y escuchar en la Comuna de París, un libro emblemático, grandioso como El Capital y como el Manifiesto Comunista, aunque más tiene muchos, pero esos son muy importantes, muy simbólicos retomarlos. Y en el caso de la Comuna de París, que mueren masacrados todos sus pobladores en la ciudad de París, se llena incluso el río de sangre, se tiñe de rojo el río Sena, la única vez en la historia como ciudad, por la masacre que lleva a cabo el ejército franco-prusiano o prusiano y la policía francesa. Entonces fue una total guerra absoluta que no dejó casi a nadie en vivo. Pocos fueron los que pudieron escapar. Pero bueno, lo que quiero subrayar es que entre todos esos luchadores había de varias ideologías, pero había un grupo muy activo, muy combativo, muy ejemplar, que era el de los anarquistas. Y Marx y Engels, que escriben, y después Lenin, que escriben sobre la Comuna de París, sus respectivos correspondientes estudios y libros, ahí detectan que esta figura
es muy ejemplar. Dice Marx, ahí en esa figura está el ejemplo para la dictadura del proletariado. Porque dice, qué heroísmo, qué poesía, qué belleza, dice él, de ver el valor de los anarquistas y de todos los que murieron, obreros, artesanos, niños, bueno, hasta prostitutas. Marx no se exime, no omite rendirle un homenaje, un reconocimiento a las prostitutas de París que también murieron, de la Comuna, pero que también murieron en ese ataque salvaje, brutal del ejército prusiano y de la policía francesa. Las prostitutas, imagínate, las pobres con escobas, con palos, salieron a enfrentar a los policías y a los soldados y murieron penetradas por las bayonetas y por las balas y los cañonazos de los enemigos de los obreros. Ahí están los anarquistas ya. Y dice Marx, aguas con ese hombre, porque ese hombre sí lucha totalmente por su libertad, de manera absoluta y total. Entonces es muy importante esto del anarquismo, históricamente hablando. Sí, sí. Bueno, pues sí, pues pues aquí vamos a dar un poco concluido el tema y pues nos veremos en la próxima charla. Pues sí, muchas gracias y sí, efectivamente hay mucho todavía que contar, más allá de nuestro entusiasmo y simpatía por el movimiento anarquista mundial, sobre todo el de los jóvenes. Fíjese qué tan grande es el anarquismo y la figura de Carlos Marx. Un grupo anarquista en Bélgica, chéquele usted, se llama Refuse Total, negativa, rechazo total, digo, en alusión al sistema burgués capitalista. Se bautizaron orgullosamente estos jóvenes como Carlos Marx, Grupo Anarquista Carlos Marx, en Bélgica, apenas este año. Y ese grupo combate al capitalismo desde los videojuegos. Por eso se hicieron famosos, porque están atacando al sistema capitalista desde los videojuegos para niños y para jóvenes. Pero ellos, al pensar qué título ponerle a su grupo, dijeron, no hay de otra. El mejor pensador universal, político, luchador social, se llama Carlos Marx. Y se llama Carlos Marx en toda Europa y en todo el mundo. O sea, su nombre suena en todas partes. Fíjense qué hermoso homenaje de los jóvenes anarquistas de hoy, en Europa, en Bélgica y en otros países, para esta gran figura de un gran pensador que lo dio toda su vida, lo dio todo hasta su familia, por apoyar y contribuir al desarrollo, a la liberación de la clase obrera y campesina de todo el mundo. Muchas gracias, muy amables. Gracias, hasta la próxima.